Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes en las circunstancias, en las situaciones en que luego vivimos, y que el Eterno nos permite incluso estar, vivir y movernos. Bueno, estamos en Perec 20, 17 de Geburot. Dice así: no obstante, desde el Mileto envió instrucciones a Éfeso. Rav Shaul había mandado instrucciones a Éfeso, ordenando llamar a los jueces superiores de la comunidad. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo a Adonai con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos helenistas. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos, enseñarlos pública y privadamente de casa en casa, testificando a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Adón Yeshua. Ahora, he aquí, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber en detalle lo que allá me ha de acontecer, salvo que la Ruach HaKodesh por todas las ciudades que da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero bajo ningún concepto estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y la misión que recibí del Adón Yeshua, para dar solamente declaración de la promesa de la redención de la gracia de Dios. Estaba prácticamente en la recta final, y hay una palabra de los profetas, y hay una palabra allá en la Torá, cuando precisamente en el contexto de cuando Hashem manda a los 3 malajim, uno para decirle que será padre y madre de Sara en un año, otro para decirle que iba a destruir toda la zona de Sodom y Amorrá, y el otro para apoyar en la salida de Sodoma a su sobrino Lot. Entonces, es interesante porque dentro del contexto, la Escritura nos dice: haré algo y no le avisaré a mi siervo. Lo que es entendido y comprendido unas situaciones que pasan en la vida, y cuando hay eventos muy importantes y trascendentes, en el caso de lo que iba a pasar con la zona de Sodoma y Gomorra, que iba a ser devastada, arrasada, por juicio, por decreto de Dios, el Eterno le avisa a Abraham y le dice que lo que habría por pasar, ocurrir, y le advierte. Y ciertamente algo que viene a colación acá es: haré algo y no avisaré a mi siervo. Si hay algo que el Eterno ha manejado a través de los siglos, a través de su pueblo, es que siempre advierte, siempre dice cuando hay situaciones que van a venir o que van a acontecer y que van a ser demasiado trascendentes, sea para la nación de Israel, sea para una familia, sea para una persona. El Eterno, cuando hay un plan muy especial para él o para ella o para la familia o para la nación, el Eterno lo expresa y manda las señales, manda la palabra. Y en este caso, muy especialmente en el caso que nos ocupa de Rav Shaul, dice que él pasaba por las ciudades y le acontecía que los que eran llenos
que eran ministrados por el Ruach Kadosh, el Ruach de santidad, le decían que vendrían precisamente problemas, situaciones, tribulaciones y prisiones para él. Esto le anunciaba. Sin embargo, es interesante porque Rab Shaul no se acobardó y pues era un hombre bastante valiente. La verdad es que todo lo que había pasado hasta ese momento en su vida fue una cosa terrible. Incluso les voy a decir que el Eterno, cuando lo llama a su servicio y se revela a Yeshua, a Rab Shaul, y él hace su cambio de cosmovisión, aceptando y creyendo que Yeshua es el Mesías, el Eterno dice que lo llama para que le sirva y que va a tener que experimentar sufrimiento en su vida. Va a tener que experimentar sufrimiento en su vida. El Eterno nos perdona de todas las cosas y algo que hemos aprendido es que muchas veces el Eterno, para purgar ciertos pecados, a veces se tiene que pasar por situaciones pues tremendas en la vida personal. Y en el caso de Rab Shaul se hace muy evidente, varias veces a punto de morir, le dieron pero duro de varazos, lo lapidaron, el Eterno nos sacó nuevamente a la vida, y situaciones muy interesantes y muy fuertes, la persecución, la tensión, las tensiones, porque no era fácil plantarse delante de los adversarios, como dice acá de los judíos griegos, que estaban en completo desacuerdo y que estaban siempre en contra de él. Y a donde quiera que yo, ¿qué decir de los judíos de Judea? Pues igual. Entonces era un problema a cada paso, obstáculos, piedras de tropiezo, el pie para que cayera, buscaban su vida, salía huyendo de muchas partes. No, fue algo tremendo. Y hasta acá nosotros nos damos cuenta de que uno podría decir, bueno, pues ya le fue pero en feria. Sin embargo, todavía de suceder cosas, prisiones y tribulaciones. Había una parte en donde tendría que terminar su vida con todo esto. Ciertamente el Eterno elige el camino de cada quien. Ciertamente las circunstancias de cada uno ya están determinadas por el Eterno desde antes incluso que nosotros vengamos a este mundo. Y cuando venimos se nos da esa señal en nuestras vidas, en nuestras almas, y ya no hay nadie que pueda cambiar ello. Y esta es una realidad. Y hablando de Rab Shaul, de una manera tan importante, un hombre de mucho valor, un hombre de mucha sapiencia, un hombre de mucha revelación de parte del Eterno, un hombre de servicio a su prójimo, un hombre que dejaba la vida por anunciar, por hablar, por compartir, por educar, por instruir a los discípulos. Y aquí había llamado a los ancianos, a los líderes de Éfeso, porque de alguna manera, como vamos a ver más adelante, se despediría ya de ellos por esta situación que el Eterno le había dado. Él tenía que ir a Jerusalén, todavía tenía que ir a Jerusalén, y allá en Jerusalén se iban a dar una serie de situaciones bastante graves para él. Y como decíamos, cuando el Eterno ya designó, cuando ya determinó en la vida de cada uno las cosas que han de pasar, van a pasar. Pasó en la vida de Abraham, pasó en la vida de Noah, pasó en la vida de David, pasó en la vida de los profetas, pasó en la vida de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, cuanto más en la vida de Rab Shaul y mucho más en nuestra propia vida. Y esto es algo muy importante,
porque nosotros debemos entender que Dios ya tiene un masal, es decir, Él tiene un destino dado por el cielo para nosotros. Nosotros podemos hacer o deshacer en este mundo, pero al final del día el Eterno nos ha dado un masal para que nosotros cumplamos los propósitos por los cuales venimos a este mundo. Nosotros a veces pensamos que es para tener una mujer, para tener un esposo, para tener una familia, para muchos para enriquecerse, para tener muchas propiedades, que al final del día se va y no se lleva ni el polvo. Esto no es el sí y el amén o la razón del propósito de la vida, sino el de conocer a Hashem, el de enriquecer nuestra vida en la transformación importante que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado. Y Rab Shaul fue un hombre noble, fue muy noble, pero muy recio en sus convicciones. Por lo que el Eterno lo llamó, y el sufrimiento que causó en su vida de alguna manera purgaría ciertas cosas. Sí, el Eterno le había perdonado, pero ciertamente muchas de las cosas que él hizo que no estuvo correcto, y dado el nivel que tenía, no era cualquier hombre, sino era un hombre muy especial, tendría entonces que vivir las consecuencias de las cosas pasadas. Sí, Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias muchas veces las tenemos que purgar. Y entonces a veces la gente no entiende esto que pasa, y sin embargo el Eterno es justo, porque muchas de las cosas que se hacen no es cuestión de risa y no es un chiste, son a veces graves cosas graves que el hombre hace y luego cree que solamente por pedir perdón, que es correcto, arrepentirse, que es correcto, ya con eso se va a olvidar todo. No, muchas cosas tendrán que pasar, y ahí está Adán y Java. Adán y Java pecaron, y Adán, por su decisión y por nuestra decisión que estábamos nosotros en él, pecamos juntamente con él, y consecuentemente esto causó que entrara el pecado, y por el pecado la muerte. Y esa consecuencia de la muerte, aunque no es un fin en sí mismo, un mal en sí mismo, el Eterno cambia todas aquellas cosas que son malas entre nuestra perspectiva, las cambia para que eso al final se vuelva bueno. En el caso de la muerte, tiene un propósito, y es un propósito de eternidad. Es un propósito para que cada uno de nosotros, los que hemos creído y aceptado el pacto del Eterno, podamos estar unidos a Hashem y recibir del Eterno la resurrección, que por medio de la resurrección adquirimos la vida extraordinaria que Él quiere que nosotros tengamos, y entonces se eliminará todas aquellas cosas que nos separan de Él o que pudieran separarnos de Él. Y eso, hacia allá caminamos, hacia allá vamos, pero este es el camino, y en el camino tendremos que hacer rectificaciones, y muchas de las consecuencias están allí, y nos deben recordar y nos deben alentar a vivir justa y piadosamente, y a esforzarnos como lo hizo Rab Shaul para vivir y expresar en su vida de cada uno de nosotros el bien que ahora hemos recibido del Eterno. Dios es justo, y nosotros tenemos que vivir y entender que aún esas cosas que parecieran malas a nuestros ojos, y en el caso de Rab Shaul, todo lo que le pasó, tuvieron y tienen un propósito bueno de parte de Jesús. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.